Sirve un café, ponte cómodo, porque empezamos y seguimos en la segunda temporada de Un Café con Carmen. Hola, qué ilusión que estés ahí. Para los nuevos, yo soy Carmen y he estado en la calle como policía, estudio psicología y tengo un máster en criminología y victimización. Aquí no venimos a contarte el típico true crime morboso, sino que venimos a analizar la realidad con ojos profesionales, pero sin perder el corazón. ¿Por qué? Pues porque detrás de cada caso hay una historia humana que merece ser contada más allá de los titulares. Así que, ¿te vienes a descubrir el porqué de las cosas? Quédate, que empezamos. 57 días. Ese es el tiempo que separó a Paolo Borsellino de la muerte de su mejor amigo. Y lo peor, que él era consciente de ello. El 23 de mayo de 1992 mataron a Giovanni Falcone, amigo desde la infancia de Paolo y su compañero de trabajo. Ellos dos habían cambiado la historia judicial de Italia cuando se convirtieron en jueces. En concreto, a Giovanni lo mataron con 500 kilos de explosivos colocados debajo de una autopista. A partir de la muerte de Giovanni, a partir de ese día, 23 de mayo de 1992, Paolo hizo cuentas. Sabía que él era el siguiente. Y, además, quiso dejar constancia en público. Durante esos 57 días, Paolo trabajó 18 horas diarias y empezó a hacer grabaciones con sus declaraciones y además se despidió de su gente. 57 días después, en concreto el 19 de julio de 1992, a las 5 menos 2 minutos de la tarde, un Fiat 126 cargado de explosivos estalló en una calle estrecha de Palermo. En concreto, era donde vivía la madre de Paolo. Pero fíjate en una cosa, porque de esto es de lo que va a ir el episodio de hoy. En estos dos atentados no solo murieron dos jueces, sino que murieron 11 personas. Y a estas alturas casi todo el mundo sabe el nombre de los dos jueces, obviamente, pero muy poca gente fuera de Italia sabe el nombre de los otros 9. Y hoy vamos a decirlos todos. Para entender por qué mataron tanto a Paolo como a Giovanni, primero hay que entender de dónde venían. Giovanni Falcone y Paolo Borsellino nacieron con menos de un año de diferencia. Nacieron en 1939 y 1940 respectivamente, y además nacieron en el mismo barrio de Palermo, La Calza, un barrio popular, bombardeado en la guerra, pobre. De modo que tanto Giovanni como Paolo crecieron juntos y jugaron al fútbol en la misma plaza siendo críos. Y esto no es un detalle sentimental, es un detalle criminológico, porque los dos hombres que acabarían desmontando a la Cosa Nostra se criaron dentro del mismo tejido social que la produce. Sabían cómo se hablaba, sabían lo que significaba un silencio, sabían distinguir un favor de una deuda. No llegaron a Sicilia a estudiar la mafia desde fuera, la conocían desde dentro. Y además sabían perfectamente lo que hacían. Falcone tenía una frase para describir a la gente como ellos. Eran cadáveres ambulantes, es decir, cadáveres andantes que todavía no se habían caído. Borsellino, por su parte, repetía una idea que resume toda su forma de vivir. Quien tiene miedo se muere todos los días, quien no lo tiene se muere solo una vez. No era literatura, era un cálculo. Vamos a entender exactamente a quién se enfrentaban, porque aquí es donde tú y yo pues, nos ponemos un poquito más técnicos o técnicas. La Cosa Nostra no es una banda de delincuentes y esa confusión es la que hizo que Italia perdiera unos 100 años aproximadamente. En concreto, una banda es un grupo de personas que cometen delitos juntas. Cuando cae el jefe, la banda se disuelve, porque ya han alcanzado el objetivo que tenían en mente, que era cometer determinados delitos o llegar a determinados objetivos mediante el delito. En cambio, la Cosa Nostra es otra cosa. Es una organización con estructura, con jerarquía, normas internas, procedimientos de admisión y continuidad en el tiempo. Es decir, está diseñada para sobrevivir a sus miembros. Cae un capo y se coloca otro. Es, en la práctica, un estado paralelo que cobra impuestos, imparte justicia y administra territorio. Lo único que lo hacen de forma totalmente ilegal. La estructura, de forma muy resumida, sería el capo o el don, que es la autoridad, que nunca está en la calle, nunca discute órdenes y casi nunca aparece, es alguien en la sombra. El consigliere,
que es el hombre de confianza, el que lee el panorama político y aconseja al capo. El sotocapo, el gerente operario, la voz en la calle, digamos que sería la parte más visual o el representante del capo. El contable, que es el de las finanzas, y en concreto en este caso, hablando de la Cosa Nostra, un error de cálculo se pagaba con la vida. Y los capidecina, o soldados, que son los brazos ejecutores como tal. Por lo tanto, el capo sería como el que da las órdenes y organiza todo, pero realmente los que ejecutan esas órdenes son el sotocapo, que es quien se ve en la calle, y los capidecina y los soldados. Y por encima de toda esta estructura tenemos la ley del silencio o la omertá, que no solo no hablar con la policía, sino que es un pacto social completo. Es la certeza compartida de que el Estado no te va a proteger y la organización, en cambio, sí, pero siempre que calles, y por eso se denomina la ley del silencio. Hay algo que me parece fascinante desde el ámbito criminológico y psicológico, y es el código de honor que este tipo de organizaciones suelen tener. En concreto, las normas o lo que estipulan estos tipos de código de honor son cosas tan sencillas como no robar, no explotar la prostitución, respetar a la familia de los demás, pero hay algo que llama la atención, que es que también hay la norma de obedecer ciegamente la orden de matar. Eso en psicología moral se llama desconexión moral selectiva. Básicamente construyes un código estricto en unas áreas, como podrían ser la de no robar, respetar a la familia de los demás, pero que sirven de justificación para cometer atrocidades en otras áreas sin sentir que eres un monstruo, o pudiendo justificar esos actos y sentir que realmente estás haciendo algo que es correcto. Entonces, para ellos es como decir, yo no soy un delincuente, yo soy un hombre de honor, porque estoy respetando este código de honor que tengo dentro de esta organización. Es exactamente el mismo mecanismo que hemos estudiado en otros contextos de violencia organizada. Y su violencia es quirúrgica y comunicativa. Siempre elige a quien le está hablando. Es decir, cuando el problema es de dentro, un traidor, un arrepentido, un rival en una guerra entre clanes, la muerte se borra. Es la lupara bianca, el cuerpo que nunca aparece. Y no es solo por comodidad, sin cadáver no hay autor evidente y la familia se queda sin funeral, sin tumba y sin poder llorar a nadie. Es un castigo que sigue funcionando años después de la muerte. Y a menudo la trampa se le encarga a alguien muy cercano a la víctima, alguien de quien no desconfiaría nunca, porque solo esa persona puede acercarse lo suficiente. Y porque hacerlo es la prueba de lealtad definitiva. Pero cuando el enemigo está fuera, un juez, un político, un periodista, ocurre justo lo contrario. Ahí no se esconde nada, ahí la muerte tiene que verse, tiene que salir en los telediarios, tiene que asustar a un país entero. El miedo es control. Fíjate la diferencia, porque es puro análisis criminológico. Cuando el crimen va dirigido hacia adentro, desaparece el cuerpo. Cuando va dirigido hacia afuera, se exhibe. El cadáver es el medio de comunicación y la mafia elige el formato según a quién quiera hablarle. Guárdate esa idea porque en mayo del 92 la vas a ver aplicada a una escala que Italia no había visto nunca antes. En concreto vamos a hablar de la burchetta y el método Falcone. Falcone cambió las reglas de una forma muy sencilla de explicar, pero a la vez muy difícil de llevar a cabo. Hasta que él no entró en el ámbito de la justicia italiana investigaba delitos sueltos, un asesinato, un secuestro, de uno en uno. Falcone dejó de perseguir hechos y empezó a perseguir la organización. Su tesis, que hoy parece obvia y entonces era casi herética, era que la Cosa Nostra es una sola cosa, unitaria, con un órgano de dirección. Y que si eso es cierto, la responsabilidad sube por la cadena de mando hacia arriba. Su otra gran aportación fue el dinero. Falcone entendió que la mafia deja un rastro que no puede borrar, el rastro contable. Sigue el dinero y encontrarás a la mafia, por tanto. De esta forma empezó a cruzar cuentas bancarias, sociedades, movimientos patrimoniales. Hoy a esto se le llama investigación financiera y es el eje de la lucha contra el crimen organizado en medio mundo. Para aquel momento esto era una excentricidad. Y luego llegó Tommaso Buscetta. Buscetta era un mafioso de peso que en 1984, tras perder a media familia en la guerra interna entre clanes, decidió hablar. Fue el primer gran pentino, el gran
arrepentido, el primer gran arrepentido de verdad. No habló por remordimiento, habló porque los suyos habían roto las reglas antes que él. Pero en definitiva, lo importante es que Bursetta habló. Y en concreto le dio a Falcone dos cosas. Le dio el mapa, es decir, estructura, nombres, cómo funcionaba la comisión, cómo se decidía una muerte, etc. Y también le dio una advertencia. Le dijo, más o menos, usted no me está preguntando por unos asesinatos, usted está abriendo un frente. Primero intentarán matarme a mí y después irán a por usted. En concreto, Bursetta se equivocó en el orden. Murió de cáncer en Estados Unidos en el año 2000, de modo que Falcone acabó muriendo antes que él y lo que sí que es cierto es que murió a manos de aquellos que intentaba detener. Y todo esto desemboca en lo que se denomina el Maxi Proceso, que era algo sin precedentes en la historia judicial mundial. El Maxi Proceso en concreto consistió en que en Palermo, el 10 de febrero de 1986, se construye un aula búnker dentro del recinto de la cárcel del Usiardone. En concreto, este búnker era de hormigón armado y preparado para resistir ataques incluso con misiles. Y eran unas 30 jaulas más o menos dentro de lo que era el búnker. Los números son casi absurdos. 475 acusados en primera instancia, unos 200 abogados defensores, 349 sesiones, más de 1.300 interrogatorios. Y el 16 de diciembre de 1987, el presidente del tribunal, Alfonso Giordano, lee la sentencia durante hora y media. En total fueron 346 condenas, 114 absoluciones, 19 cadenas perpetuas y un total de 2.665 años de cárcel. Y precisamente por todo esto se le llama el Maxi Proceso. Por primera vez en la historia, un tribunal declaraba probado que la Cosa Nostra existía como organización unitaria y que sus jefes respondían de los crímenes cometidos por sus subordinados. Hubo apelación, consiguieron que las penas bajaran, pero el 30 de enero de 1992 el Tribunal de Casación confirmó lo esencial que se buscaba con aquellas condenas. Y ese día en concreto, el 30 de enero de 1992, es la fecha que de verdad hay que subrayar en el calendario y es realmente la fecha importante en este episodio. Porque ese día la Cosa Nostra entendió dos cosas: que sus protecciones políticas habían dejado de funcionar y que Falcone y Borsellino ya no eran un incordio, sino que se habían convertido en un problema estructural. Y los problemas estructurales, la organización Cosa Nostra los resuelve de una sola manera. De este modo nos trasladamos al 23 de mayo de 1992, en la autopista A29 km 5, en concreto a la altura de la localidad de Capaci, entre el aeropuerto de Palermo y la ciudad. Debajo del asfalto, dentro de un canal de drenaje, hay 500 kilos de explosivo. A los mandos del detonador, escondido en una colina con vistas a la autopista, está Giovanni Brusca, que le llamaban Uberru, el cerdo. Y también, y esto dice todo lo que hay que saber de él, Lo Scana Cristiani, el degollador de personas. En concreto, a las 5:58 pasa una caravana. Y detrás de esa caravana, tres coches. En ese momento, Brusca aprieta. La explosión levanta cientos de metros de autopista. Los sismógrafos que vigilan el Etna, a unos 200 kilómetros de distancia, registran este movimiento como un movimiento sísmico. En el coche, que abría la comitiva, iban tres agentes de escolta. Se llamaban Antonio Montinaro, Rocco Di Silio y Vito Schifani, que murieron en el acto. Schifani tenía 26 años y un hijo de 4 meses. En el coche central iba Giovanni Falcone y su mujer, Francesca Morbillo. Ella también era magistrada, y los dos murieron en el hospital pocas horas después. Y quiero que te quedes con una escena en concreto que es la del funeral, porque ese funeral marcó a un país entero. La viuda de Vito Schifani, Rosaria Costa, de 22 años, tomó el micrófono en la Catedral de Palermo delante de las autoridades del Estado y de las cámaras de televisión de toda Italia y se dirigió directamente a la Cosa Nostra. En concreto, les dijo que había perdón, que el Estado estaba dispuesto a perdonarlos, pero que tenía que ponerse de rodillas. Y luego se derrumbó a llorar. Italia entera lo vio en directo.
Y a partir de ahí vienen los 57 días. Borsellino sabía lo que iba a pasar. En esas semanas dijo en público una idea que sigue siendo incómoda a día de hoy, que es que la política le tiene miedo a la mafia, porque la mafia sabe lo que ha hecho la política. Trabajó como un poseído, interrogó, grabó, escribió y todo lo iba anotando. Tanto sus sospechas como sus hipótesis, los nombres que empezaban a aparecer, lo apuntaba en una agenda de tapas rojas que llevaba siempre encima. El 19 de julio de 1992, un domingo, Borsellino fue a visitar a su madre a la Vía D'Amelio, una calle estrecha del centro de Palermo. Los escoltas habían pedido a la jefatura que se prohibiera aparcar delante del portal. El problema es que no se cumplió. A las 4:56, un Fiat 126 robado, cargado con unos 90 kilos de explosivos, estalla al paso del juez. Murieron Paolo Borsellino y 5 agentes de escolta, en concreto, Agostino Catalano, Emanuele Lolli, Vincenzo Limuli, Walter Ericosina y Claudio Traina. Emanuela Loi tenía 24 años. Era sarda, había querido ser maestra y fue la primera mujer policía italiana que murió en acto de servicio. Solo sobrevivió un escolta, Antonio Puyo, porque en el momento de la explosión estaba aparcando uno de los coches con los cuales se habían desplazado a la zona. Y ahora viene el detalle que sigue sin explicación 34 años después. En medio del caos, entre el humo y los coches ardiendo, alguien se llevó el maletín de Borsellino. Existen fotografías y vídeos de un oficial saliendo de la escena con ese maletín. El maletín reapareció, pero sin la agenda roja, aquella agenda que hemos dicho que siempre llevaba con él a todos lados y que iba apuntando todas las hipótesis. De hecho, esta agenda nunca ha aparecido y nadie ha sido condenado por su desaparición. Y aquí llega la parte que, como criminóloga, me parece la más importante del caso entero y la que menos se cuenta. Después de tanta muerte y de estos 2 atentados, el Estado necesitaba culpables, y los tuvo, pero de una forma extrañamente rápida. De repente apareció un hombre que se llama Vincenzo Scarantino, un hombre de barrio, de bajo perfil, sin realmente un peso en la organización, que confesó estos 2 atentados. Y además dio nombres. Y con el testimonio de este hombre y de otros 2 supuestos arrepentidos, se celebraron varios juicios, en los cuales 7 personas inocentes fueron condenadas a cadena perpetua. 7 personas que realmente no habían tenido nada que ver con esos hechos. Y no fue un error, es decir, no fue un juez despistado o falta de pruebas, sino que ese testimonio y su credibilidad fue avalada por decenas de magistrados, porque obviamente hubo instancias, hubo recursos y muchos magistrados avalaron ese testimonio. Por lo tanto, fue un fallo del sistema en general. Y todo este castillo se cayó en 2008. En ese momento, un mafioso de verdad, Gaspare Spatusa, decidió colaborar y empezó a contar la otra versión. Una versión que encajaba con todas las pruebas materiales que se habían encontrado en los 2 atentados. Y se reabrió todo. En concreto, en 2017 se hizo un juicio de revisión y aquellos 7 hombres fueron absueltos. Habían pasado en prisión buena parte de sus vidas. Y eso nadie se lo iba a devolver. Además, en 2017 también el tribunal del llamado proceso Borsellino-Quater dejó escrito algo realmente duro, que es que esto que había pasado, fue uno de los desvíos más graves que habían ocurrido en la historia judicial italiana, es decir, fue uno de los errores judiciales más graves que se habían podido cometer en la historia italiana. Todo esto demostró que Scarantino no mintió por iniciativa propia. Recordemos que Scarantino era quien confesó, aún sin tener nada que ver con los 2 atentados, haber cometido los atentados, entre otros. Pues se dieron cuenta de que él realmente no mintió porque quería, sino que fue inducido a mentir. La sentencia en concreto habla de una actuación de los investigadores que ejerció sus poderes de forma distorsionada, es decir, los que investigaban esos 2 atentados no ejercieron sus potestades, sus poderes de forma correcta. Él mismo, es decir, Scarantino, dijo una frase que en cuanto la leí se me quedó grabada, que él estableció que había sido un títere vestido, es decir, un muñeco al que otros pusieron ropa y palabras. Y esto conecta con todo lo que hacemos en este podcast.
Porque una confesión realmente no es una prueba. Una confesión es una declaración que hay que corroborar con evidencia material. El hecho de que alguien venga y te diga que ha cometido un delito, obviamente hay que tenerlo en cuenta y hay que dejarlo todo por escrito y es una prueba más en el proceso, pero todo esto hay que corroborarlo con evidencia material. Por suerte hoy en día esto está bastante claro, pero como podéis ver en ese momento no fue así. Son gente que fueron condenada en los 90 y que hasta el 2017 no han sido absueltos. Es decir, pasaron más de 20 años en prisión. De este modo, cuando un sistema está bajo una presión social insoportable, como puede ser en este caso, porque al haber estas dos muertes importantes, pero también estos dos atentados que tanto repercusieron, tuvieron en Italia, pues Italia estaba al límite. De este modo, como había esta presión social insoportable, la tentación de aceptar la confesión que encajaba en parte con lo que ellos habían construido, pues fue irresistible. Nadie tenía que ser malvado ni realmente culpable, sino que bastaba con encontrar a alguien que pudiera encajar con lo que ellos habían considerado que era el culpable de forma rápida, ya que el miedo y la necesidad de dar respuesta a un país era mucho mayor que o sea, este miedo que tenía la gente de Italia y la necesidad de dar respuesta a este miedo eran mucho más importantes que realmente buscar al culpable de estos atentados. De este modo, el resultado es doble y es devastador, porque 7 familias fueron destruidas por una condena totalmente injusta y que no era verdadera, y los verdaderos responsables ganaron 16 años de ventaja, porque durante 16 años en los que se había considerado que se había encontrado a los culpables de estos atentados, ellos siguieron en la calle y siguieron haciendo lo que quisieron y también estuvieron borrando pruebas, que a la vista está que la agenda roja nunca se ha encontrado. Y hoy, ¿qué tenemos al día de hoy en 2026? Es aquí donde vamos a cerrar un poquito el episodio de hoy y os voy a explicar tal y cómo está la situación actualmente. Italia, después de todo esto, obviamente despertó. Miles de personas salieron a la calle. Se colgaron sábanas blancas de los balcones de Palermo con mensajes contra la mafia, que a día de hoy, si recorres sus calles, todavía las puedes observar. Y el Estado esta vez reaccionó de verdad. Se endureció el régimen del artículo 41 bis, que es el artículo llamado cárcel dura. Básicamente es un artículo que establece que se aísla a los capos para impedir que sigan dando órdenes desde dentro. Es decir, encontramos al capo de una organización, que sería su líder, pero para intentar evitar que la organización prolifere y que ese capo pueda dar órdenes desde la cárcel, se aplica este artículo que es la cárcel dura. Porque al final un capo con teléfono y con conexiones afuera sigue siendo un capo por mucho que esté encerrado. De este modo, los responsables poquito a poco fueron cayendo. En concreto tenemos a Tono Rina, que es el jefe de los jefes, que fue detenido en enero del 93 y que murió en prisión precisamente en el 2017. ¿Os suena esta fecha? Bernardo Provenzano, detenido en 2006 tras 40 años huyendo. Y Matteo Messina Denaro, que es el último gran prófugo que fue detenido en enero del 2023 y muerto ese mismo año. Giovanni Brusca, el hombre que hemos dicho que accionó el detonador que acabó con la vida de Capasi, entre muchas otras personas, colaboró finalmente con la justicia y salió de prisión en 2001 tras cumplir su condena. Su liberación provocó una tormenta en Italia y básicamente lo entiendo. Es la tensión permanente entre premiar la colaboración, que es una herramienta que permitió desmontar Cosa Nostra, pero que a la vez disminuye las penas, disminuye lo que debe de pagar la persona que ha cometido un crimen y por lo tanto puede que para las víctimas haya una sensación de injusticia y en este caso pues también hubo una sensación de injusticia por parte de la población italiana. Pero muchas veces la victoria más bonita, aunque parezca muy filosófico, ¿no? Pero la victoria más bonita no es la judicial, es la social. En 1995 nació Libera, una asociación fundada por el sacerdote Luigi Ciotti, que gestiona las tierras y los bienes que se están confiscando a la mafia y los convierte en cooperativas para generar pues trabajo digno, para crear bibliotecas, entre otros edificios para fomentar la comunidad y para fomentar la educación.
De hecho, donde había una villa comprada con dinero de la droga, hoy hay chavales trabajando en una viña con contrato. Eso es reparación en el sentido más literal de la palabra. Y una advertencia, porque no quiero venderte que esto es un final feliz, ni mucho menos, porque la Cosa Nostra, la organización, está debilitada, sí, pero sigue funcionando. Y de hecho, existe otra mafia que se generó más o menos en el mismo momento, que se llama 'Ndrangheta Calabresa, que la ha superado y funciona como un holding financiero global con presencia en media Europa, incluida España. Hablamos que la Cosa Nostra sobre todo era más a nivel italiano y pues fue un boom en su momento, pero es que sigue existiendo a un nivel dada y siguen surgiendo organizaciones de este estilo que realmente están presentes en nuestras vidas y no nos damos ni cuenta, como es el caso de esta que la encontramos en casi medio Europa. Por lo tanto, el combate sigue. Lo único que hemos hecho es cambiar de lugar y cambiar de traje. De este modo me gustaría ya acabar un poquito el episodio de hoy y haceros una reflexión final. Hay una frase escrita en el árbol que hay delante de la casa de Falcone en Palermo, ¿vale? Hay un árbol ahí delante y hay una frase escrita que grabó la gente y es un sitio donde la gente a día de hoy sigue dejando notas, es decir, han pasado 30 40 años de unos... Sí, más o menos entre 30 y 40 años de los asesinatos y a día de hoy la gente sigue dejando frases escritas. Pero en concreto hay una de estas frases que a mí me llamó la atención, que es que dice que la mafia se derrota con pequeños gestos cotidianos. Y yo cuando lo leí me lo tomé realmente muy en serio y nunca lo había pensado así, porque es exactamente lo contrario de lo que nos han enseñado en las películas, ¿no? La mafia se derrota como un héroe o se derrota con, ¿no? con acciones o con actos increíbles y exagerados. Pero realmente no es así, sino que se derrota con un comerciante que no le paga cuando le extorsionan, con un funcionario que no firma cuando le están diciendo de hacer algo que no es lícito o legal, con un votante que no vende su voto o con un periodista que publica la realidad de la situación. Falcone y Borsellino eran dos funcionarios que decidieron hacer su trabajo hasta el final. Eran dos personas que iban a trabajar pero que su trabajo consistía en el ámbito de la justicia, que aun y sabiendo que iban a morir, sobre todo Borsellino, porque una vez murió su amigo, sabía perfectamente que iba a morir, y aun y así no cesó en su ímpetu por intentar destapar la Cosa Nostra, se convirtieron en superhéroes. Y lamentablemente por eso 11 personas murieron con ellos, que es importante recordarlas, porque a día de hoy sigue existiendo toda esta organización. Sigue siendo algo que aunque quizás no se hable o no sea tan visual, sigue existiendo a día de hoy y sigue siendo una problemática importante y que no debemos bajar la guardia en este ámbito. Y hasta aquí el café de hoy. Si te he hecho pensar, si te ha aportado una mirada distinta más allá del titular, suscríbete y déjame tu comentario. Hoy te voy a dejar con una pregunta difícil. Y me gustaría saber si te parece justo que quien puso una bomba pueda salir de prisión por colaborar con la justicia. Y eso, es decir, el hecho de colaborar, compensa el daño que ha causado. Es decir, si el hecho de que alguien colabore aún y haber cometido determinadas atrocidades, compensa lo que ha cometido y por lo tanto se le debe de premiar. Cuéntame lo que te leo, que me encantaría saber tu opinión sobre lo que es la organización, la mafia, el caso de estos dos atentados, la justicia italiana y cómo actuó. Y te aviso que para la semana que viene nos quedamos en Italia, pero no, nos vamos un poquito más al norte, a la Toscana en concreto, y en concreto a las colinas que rodean Florencia, porque en 1993 la mafia también puso una bomba ahí. Y porque durante 16 años en esos mismos caminos hubo alguien matando parejas con la misma pistola. Un caso que Italia sigue sin resolver a día de hoy y en el que el sistema llegó a señalar a 5 monstruos distintos, pero ninguno de ellos fue el real. Así que nada, te dejo con este planteamiento, te dejo con este caso que la verdad es que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Y nada, te deseo que te vaya súper bien lo que queda de día, cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo caso.